esta oportunidad que tenemos de anunciar la palabra en este día. Es importante saber que aún en este día especial para nosotros, nos tenemos que dar cuenta que nos prestamos, estamos aquí prestos a recibir el consejo del Padre de cada uno de nosotros, el consejo de Dios. Y eso es maravilloso, recibir hoy día la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, me confirma así que ya podemos iniciar. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a iniciar un estudio del libro de Gálatas. El libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, el libro de Gálatas. ¿Sí? Vamos a tener un estudio iniciando en Gálatas 1 del 1 al 5. Para aquello vamos a explicar un poco el contexto histórico de este libro, que es muy necesario el estudio de este libro para la iglesia cristiana en estos tiempos. Vamos a ver un poco el contexto histórico de este libro. En los días de Pablo, la provincia de Galacia, recordemos que en los días de Pablo gobernaba el Imperio Romano, ¿no? En los días de Pablo, la provincia de Galacia estaba habitada por judíos y estaba habitada por personas que no eran judíos, estaba habitada por gentiles. En ese ambiente, Pablo se atreve y procede a escribir esta carta. También tenemos que considerar, hermanos, que en Galacia, en los días de Pablo, habían iglesias cristianas. Ya estaban establecidas las iglesias cristianas. Esta carta se le atribuye a Pablo como el autor, aproximadamente a los 50 años después de Cristo. Esta carta fue dirigida a las iglesias cristianas del sur de la provincia de Galacia. Esto es, a las iglesias de Antioquía, de Iconio, de Listra y de Derbe. El lugar donde se cree que Pablo escribió esta carta es Corintio. Se calcula que esta carta de los Gálatas, esta carta fue escrita después del concilio de Hechos 15. Recordemos muy bien, en Hechos 15, ¿qué sucedió? Los cristianos se reunieron para establecer qué tenían que hacer en lo concerniente a las conversiones de los gentiles. En Hechos 15 es el gran concilio. Entonces, se determina que esta carta fue escrita después de aquella reunión. ¿Sí? ¿Cuáles eran los peligros en ese tiempo para la iglesia en Galacia? Recordemos que en esos tiempos la iglesia había sido invadida de falsos maestros en ese tiempo. Había mucha enseñanza falsa, ¿sí? Comparado con el Evangelio de Cristo, que era muy diferente. ¿Sí? Había también muchas dudas en el liderazgo de Pablo. ¿Sí? Como ustedes saben, ¿no? Cristo llamó a 12 apóstoles y Pablo era el abortivo, ¿no? Entonces había mucha gente que dudaba del liderazgo de Pablo. ¿Sí? Todo esto envuelto como inconvenientes, como peligros para la iglesia en Galacia, lleva a escribir esta carta con un objetivo, con un tema, de que los gálatas no pierdan o no se pierdan de su fe, no se pierdan del evangelio verdadero. Y con un propósito de que ellos tengan en claro, así como nosotros en claro en estos días, en nuestros días, nosotros debemos tener en claro como iglesia cristiana de que nuestra salvación, la justificación que Cristo nos da, es por gracia, por medio de la fe, a través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del evangelio. Ese es el objetivo de la carta a los Gálatas y sigue siendo objetivo para nosotros. No cabe duda que alguna persona en una iglesia de Cristo no pueda llegar todavía a tener el convencimiento de ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces,
En ese contexto, hermanos, se escribe esta carta a los Gálatas. Entonces, vayamos, por favor, vayamos al verso número 1 del capítulo 1. Aquí nos vamos a dar cuenta con este mensaje que le hemos titulado un inicio para recordar y para exhortar. Vamos a iniciar el estudio de esta carta y le he titulado a este mensaje un inicio para recordar y exhortar. ¿Sí? Aquí Pablo vamos a darnos cuenta que inicia esta carta de manera interesada y tajante. Pablo inicia esta carta de manera interesada y tajante. Pablo no da oportunidad a nada. Pablo se expresa con la autoridad que le había dado Jesucristo. Pablo defiende aquí en esta carta el evangelio de Cristo. Defiende el evangelio que estaba puesto en cuestionamiento de parte de sus detractores. Pablo nos enseña a cada uno de nosotros a recordar y nos exhorta a nosotros como creyentes cuál es el único medio de salvación para todo ser humano, que es únicamente en Cristo Jesús. Y a partir de aquello yo les invito, ahora sí, a ir a Gálatas 1:1. Vamos a leer Gálatas 1:1. Vamos a leer todo el texto, Gálatas 1:1 hasta el número 5. Vamos a leer. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas a todos nosotros, Señor. Exponer tu palabra, Padre, es un tema de gozo, pero de mucha responsabilidad, Señor. Yo te pido que ilumines mi mente, Padre. Yo te pido que me dirijas, que tu Espíritu me guíe, Señor. Que tu Espíritu presente la palabra aquí en esta mañana a este grupo de hermanos. Y aún, Padre, escuchando, Señor, que este mensaje llegue a los lugares tan remotos, Padre, donde no se puede escuchar la palabra de forma directa, pero sí a través de un audio, a través de un video, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, Padre, que usted hable a su pueblo y hable a su creación, Padre. Que llegue el Señor a los corazones de las personas que aún no te conocen, el mensaje, Padre, el mensaje de salvación. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre, unánimemente como cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos a iniciar el verso número 1 de Gálatas 1:1. Este verso inicia con un nombre, con el nombre del apóstol, Pablo. Pablo aquí se presenta. Nosotros podemos ver aquí, iniciando el verso, que Pablo se está presentando aquí. Y por aquello es necesario, hermanos, recordar o aprender quién era Pablo. Pablo, hablar de Pablo es recordar a Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un hombre inconverso. Era un fariseo. Era un hombre tan preparado de las Escrituras, con profundas convicciones. Tan conocedor de las Escrituras, a tal punto que Saulo no practicaba lo que sabía. Hablar de Saulo era hablar de un hombre que sabía las Escrituras. Él pensaba que era temeroso. Era temeroso a Dios. Pensaba que era temeroso a Dios, pero en realidad no era temeroso a Dios. Porque al mismo tiempo él formaba parte de los hombres que aplicaban la persecución a los primeros cristianos.
Estamos hablando de Saulo. ¿Cómo podemos evidenciar lo que le estoy indicando? Vayamos y recordemos la muerte de Esteban en el libro de los Hechos. Yo les invito a ver, a ir a las Escrituras, a Hechos 7. A Hechos 7, iniciando el verso 54. Vamos a ver cómo actuaba Pablo. ¿Qué hacía Pablo, aquel hombre conocedor de la ley, conocedor de las Escrituras? Hechos 7, 54. Estamos conociendo quién era Pablo. Hechos 7, 54 nos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Verso 55. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, el texto nos presenta a un Saulo, testigo del asesinato de un hombre de Dios, de un varón de Dios. De aquel hombre que estaba cumpliendo la gran comisión, enviada hace poquito por Cristo. Démonos cuenta el carácter, la persona de Pablo. Vayamos a Hechos 8.1. Hechos 8.1. Vamos a seguir aprendiendo y conociendo a Pablo. Hechos 8.1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos ellos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Las escrituras nos sigue detallando. Saulo, aquel fariseo conocedor de la palabra, consentidor de la muerte de Esteban, perseguidor de la iglesia de Cristo, asolador de la iglesia, arrastrador de hombres y mujeres, y mucho más que eso. Se dedicaba y se encargaba de encarcelarlos. Sin lugar a dudas, este hombre, como dice Luis, no era nada bueno. Preguntémonos, hermanos, ¿de qué le valía a este hombre saberse las escrituras al revés y al derecho? Podríamos afirmar, en estos días que hemos escuchado la predicación cuando Jesús cura a ciegos, ¿sí? Podemos afirmar que Saulo verdaderamente era un hombre ciego espiritual, ¿sí? Porque él, sabiendo las escrituras, estaba obrando, trabajando en contra de la voluntad de Jesucristo. Sigamos revisando para darnos cuenta quién era Saulo. Por favor, vayamos a Hechos 9, Hechos 9.1. Hechos 9.1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. En el verso 2 le dice: y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre sigue trabajando en contra de la voluntad de Dios. Pero démonos cuenta que la vida de este hombre era una vida que no estaba conforme a lo que el Señor estaba
exigiendo en esos momentos para las personas de Cristo. Vamos a ver qué es lo que le sucede a Pablo. ¿Qué le sucede a Pablo? Revisemos el verso número 3 de Hechos 9. Vamos a ver qué es lo que le sucede a Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, qué sorprendente para un hombre pecador como Saulo. Qué sorprendente, ¿no? Es llamado la atención directamente por el propio Jesucristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora entendemos por qué Saulo pasa tantas calamidades en su conversión, en su ministerio, en sus viajes misioneros. Ahora entendemos, ¿no? Dura cosa te es dar contra el aguijón. En realidad a nosotros nos llama la atención. Nos llama la atención hoy en día y en esos días también llamaba la atención a la gente que había conocido a Pablo de una manera diferente a lo que Dios, a lo que Cristo había hecho. Hechos 9:22 nos dice que Pablo se esforzaba mucho y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Claro que ocasionaba Saulo confusión en la gente. Nadie sabía qué había pasado con ese hombre. Y no se daban cuenta que en quien lo había llamado, lo había convertido, era Jesucristo. Jesucristo. Hermanos, este es Saulo, aquel hombre llamado por Cristo, convertido por Dios, soberanamente por Dios, para ser separado para hacer su obra. ¿Nos damos cuenta? Recordemos nuestra vieja vida. Y tal vez aquí hayamos algunos Saulos. ¿Sí o no? Estemos sentados aquí cuando anteriormente no pensábamos estar aquí. Tal vez algunos hicimos lo que hizo Saulo. No abrimos las puertas a los hermanitos que predicaban la palabra en ese entonces. Me considero yo también. Entonces, hermanos, recordemos quiénes éramos antes de conocer a Cristo. Recordémonos. Y aquí estamos reconociendo, estamos encontrando al personaje, a Pablo. Hablar de Pablo, hermanos, es recordar cómo Dios utilizó a este hombre para revelarle y dejarnos sus enseñanzas. Cómo Dios utilizó a este hombre para revelar sus enseñanzas. ¿Quién no ha leído de parte de nosotros Romanos? La doctrina de Romanos. La llamada de atención de 1 Corintios y 2 Corintios. ¿Quién ha leído? Efesios, los Filipenses, los Colosenses, la iglesia en Tesalónica, las cartas para el pastorado, por Timoteo, Tito, Filemón, y ahora lo que vamos a estudiar, los Gálatas. Dios utilizó a ese hombre. ¿De qué manera utilizó a ese hombre? Hermanos,
referirnos a Pablo también es tener en claro cómo el Espíritu de Dios, una vez convertido, este hombre lo separa para la obra de Dios. Vayamos por favor a Hechos 13, capítulo 1. Démonos cuenta cómo el Señor, a través de su Espíritu, lo separa a este hombre para su obra. Vayamos a Hechos 13, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían a Juan de ayudante. Este hombre de perseguidor ahora es escogido por Dios, elegido por Dios, convertido por Dios, y ahora el Señor lo manda a las misiones, a las tierras de los gentiles. Démonos cuenta cómo Dios utilizó a este hombre, ¿sí? Y esta breve biografía de Pablo tiene que llevarnos a nosotros a empaparnos de qué vamos a hablar en Gálatas, ¿sí? Yo quisiera que ustedes aprovechen lo que hemos expuesto para que ustedes se den cuenta cuál es el propósito de Gálatas. ¿Por qué Gálatas empieza así con esta palabra sencillamente? Gálatas 1:1, Pablo, ya hemos visto quién era Pablo, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Pablo era un apóstol de Jesucristo. Aquí en nuestro texto, Pablo enfatiza su llamado. Ya hemos visto cómo lo llamó y quién lo llamó. Pablo aquí en este texto enfatiza su llamado, tratando de dejar claro el origen y propósito de su apostolado. Pablo se presentaba aquí como un siervo de Dios, que no tenía nada que ver, hermanos, con falsos maestros, con falsos apóstoles. Él defendía su ministerio porque sabía que era de Cristo. El fundamento de lo que estamos afirmando, ya lo hemos visto, Hechos capítulo 9. Quien nos llama a Pablo era el propio Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Pablo no podía ser un apóstol de hombres, ni por hombres. Entonces, aquí en el verso número 1, como contraste, Pablo también expresa: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Este contraste, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos, podemos ver cómo Pablo recalca que Jesucristo lo llamó. Y si era llamado por Jesucristo, hermano, era llamado por el Padre. Esa era la carta de presentación de Pablo. Entonces, debemos considerar, hermanos, que el servicio de Pablo era un servicio divino, era un servicio de Dios. No tenía nada que ver con el hombre. Hermanos, para nosotros es muy claro, hermanos, saber que tenemos nosotros la revelación completa. A nosotros se nos hace fácil abrir las Escrituras y leer Gálatas, leer todo el Nuevo Testamento. Para nosotros es fácil. Pero para los Gálatas en ese tiempo, ¿qué pasaba con los Gálatas? ¿Qué pasaba con los Gálatas? ¿Sí? ¿Pablo conocía a los Gálatas? Pablo sabía que los Gálatas consideraban que él había sido llamado por Cristo. Vayamos a Gálatas 1:1 y vamos a ver de la propia mano de Pablo cómo Pablo se presenta a los Gálatas. Gálatas 1:11 hasta el 16. Recordemos que Pablo está defendiendo su apostolado. Vayamos al verso número 11 del capítulo 1.
Pablo a los Gálatas: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre. Pablo testifica quién era él. Pablo le dice a los Gálatas: mire, yo soy de Cristo. Desde el vientre de mi madre he sido separado para predicarles y enseñarles a ustedes. ¿Sí? Qué honestidad de Pablo en recordar quién era él. ¿Quién era él? ¿Y qué había pasado con él? Pablo aceptaba honestamente lo que Dios había hecho soberanamente en su vida. Pablo dice: sí, yo era así, pero ahora soy de Jesús. Amén. Como aplicación, hermanos, debemos entender que desde los tiempos de los Gálatas, desde esos tiempos hasta nuestros días, hay una diferencia entre ser un apóstol de Jesucristo con ser un apóstol de los hombres. El tema viene desde ahí. No es, lo que está pasando en la iglesia contemporánea no es nada bueno, no es nada nuevo. El tema viene desde ahí. Hemos aprendido quién era Pablo. Pablo era un varón de Dios, llamado por Jesucristo, que recibió revelación directamente de Jesucristo. En estos tiempos, hermanos, como aplicación a nuestras vidas, como aplicación a los que estamos aquí, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, no podemos caer, hermanos, en el pecado de asignarnos unos puestos en la iglesia que no nos corresponden. La escritura es clara. 1 Corintios 15:8 dice que Pablo fue el último, el abortivo. Fue el último a quien el Señor se le presentó. Ya no estamos en tiempos donde hay apóstoles escogidos, adiestrados por Jesucristo. Esa es una gran verdad que tenemos que aplicarla aquí, porque el texto nos da la oportunidad de aplicarla. Hermanos queridos, yo les ruego en el amor del Señor a cada uno de nosotros que la palabra de Dios debe prevalecer. Nosotros tenemos que dedicarnos a predicar la palabra. Yo les ruego en el amor del Señor, prediquemos la palabra en primer lugar. Prediquemos la palabra porque las almas se están perdiendo. Pablo, aún llamando la atención a los Gálatas, él le predica la palabra en el inicio de su carta. Sí, podemos dar cuenta cómo él se dirige a los Gálatas. Le dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está evangelizando a los Gálatas nuevamente. Le está hablando de la resurrección de Jesucristo. Como aplicación, vuelvo y repito, hermanos, tenemos que darle prioridad a la presentación del Evangelio. Tenemos que darle prioridad a la presentación del Evangelio. Amén. Continuando con nuestro verso, el siguiente verso, vayamos a Gálatas 1:2. Gálatas 1:2. Y nos dice la Escritura: y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Pablo y todos los hermanos que están con él a la iglesia de Galacia. El texto detalla aquí que Pablo estaba con hermanos en Cristo. La carta no indica, hermanos, aquí quiénes estaban con Cristo, pero seguramente nosotros pensamos que Pablo estaba con cristianos piadosos, cristianos que estaban ahí, que estaban de acuerdo con la exhortación que estaba enviando Pablo, que estaban de acuerdo con las instrucciones que estaba enviando Pablo y que estaban de acuerdo con esas ganas, ese es el deseo, esa gracia y paz que Pablo le iba
a pedir y a desear a las personas en Galacia. ¿Cuál era el destino de esta carta? ¿Cuál era el destino de esta carta? A las iglesias de Galacia, dice el texto. Recordemos muy bien que Galacia, como lo indicamos en antes, era una provincia del Imperio Romano, ¿no? Entonces, veamos, por favor, veamos cómo Pablo nos detalla a través de la Biblia que él ya conocía a ese pueblo. Pablo ya conocía a las iglesias de Galacia. Pablo ya había estado ahí. La Biblia nos va a decir, vayamos a Hechos 14, 19. Hechos 14, 19. A darnos cuenta que Pablo ya había estado ahí con los Gálatas. Pablo ya había convivido con los Gálatas. Vayamos a Hechos 14, 19. Hechos 14, 19 nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió en Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nos podemos dar cuenta de que Pablo recorre varias ciudades: Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ciudades que pertenecían a Galacia. En el capítulo 13 podemos indicar, podemos decir que Pablo no hace otra cosa que predicar la palabra. Pablo va a Galacia y empieza a predicar la palabra. Démonos cuenta y aprendamos un principio. Como cristianos, lo único que podemos hacer cuando compartamos con alguien es predicar la palabra. Si ustedes toman Hechos 13 y lo analizan minuciosamente, ustedes se van a encontrar con una predicación hermosa, espectacular de Pablo. Nos sorprendemos de la predicación de Pedro para la conversión de 5,000. Pero tenemos que sorprendernos con la predicación de Pablo en Hechos 13. Cómo Pablo presenta a Cristo. Cómo Pablo no ve nada alrededor de él, no teme nada, ni siquiera que lo habían arrastrado en Galacia. Él sigue predicando la palabra. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el resultado de la predicación de Pablo en Galacia? ¿Cuál fue el resultado de la predicación? Vayamos nuevamente a Hechos 14, 23. Este es el resultado de la predicación. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos. ¿Qué pasó con la predicación de Cristo? Tuvo buenos frutos. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto quiere decir, hermanos, que Pablo, donde predicó, se fundaron iglesias allá en Galacia. Entonces, Pablo conocía a la gente de Galacia. Los conocía igual que nosotros nos conocemos, igual que estamos aquí nosotros cerca. Pablo conocía el liderazgo, conocía a cada uno de los creyentes. Pero también él sabía cuál era la adversidad en ese entonces, ¿no? Él sabía la adversidad de los judíos. Él sabía lo que los judíos hacían para que esto no vaya creciendo. Ahora, si nos damos cuenta, hermanos, démonos cuenta ahora por qué Pablo escribe la carta a los Gálatas. Pablo sabía que había dificultad, que había peligro. Entonces, volviendo a Gálatas 1, démonos cuenta cómo en el verso número 3, Pablo y los cristianos que estaban reunidos desean gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente en el verso 3 podemos ver
que hay un saludo de Pablo. Es muy evidente. Si nosotros revisamos la carta de Pablo, todas las cartas de Pablo, Pablo siempre utiliza gracia y paz para saludar. Gracia y paz. Pero aquí, en este texto, el saludo es muy corto. Aquí no hay felicitación. Si ustedes revisan las otras cartas de Pablo, Pablo saludaba y felicitaba. Pero aquí no vemos ningún tipo de felicitación. Esto nos lleva a pensar de que Pablo estaba interesado en exhortarlo más que saludarlo. En exhortarlo más que saludarlo. Y esto lo vamos a ver en el siguiente verso. Como aplicación en nuestros días, hermanos. Debemos poner en práctica dando gracias a Dios en cuanto a todo lo bueno que está haciendo dentro de la iglesia. Que ustedes estén aquí es algo bueno. Que ustedes estén aquí un día del Padre, sentaditos escuchando, es algo bueno. Tenemos que darle gloria a Dios porque Él está trabajando en la iglesia. Ayer me gozaba personalmente, estaba ahí viendo, ayer tuve la oportunidad de ir a Salitre. Me gozaba cómo el pueblo de Dios trabajaba ahí unánimemente, cogía sus cajitas. Sabe el pueblo de Dios de que la obra del Señor no tiene que paralizarse. Cómo cogían sus cajas, la gente de CHF, todos los pastores cogían sus cajas para llevarlas a sus iglesias. Ellos saben muy bien, ¿no? Que también llevar la ración alimenticia, también tienen que llevar la palabra. Y yo me gozaba por lo que Dios está haciendo con Pacto de Gracia, con CHF. Entonces, tenemos que agradecer al Señor en todo lo bueno que está haciendo dentro de la iglesia. Pero también, hermanos, así como Pablo y los hermanos cristianos pedían por los Gálatas. Ellos pedían por los Gálatas. También nosotros tenemos que pedir por nuestros hermanos de allá afuera. Lamentablemente hay muchos hermanos que han caído en manos de líderes que no son piadosos. Líderes que no están enseñando el mensaje adecuado de Dios. Hay que pedir mucho por nuestros hermanos. Hay que pedir bastante. Pablo estaba preocupado para que la enseñanza errónea no entre a Galacia. Y nosotros también tenemos que preocuparnos. No solamente se debe aplicar a nivel de liderazgo esto. Nosotros como creyentes también tenemos que pedirlo. Pedirlo, tenemos la herramienta. La mayor herramienta que Dios nos ha dado es la oración. Tenemos que orar. Tenemos que orar por todas esas iglesias que aún no entran, no se encaminan en lo que Dios desea para su cuerpo, lo que Dios desea para el cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien. Ahora llegamos a este verso número 4. Aquí está la esencia, aquí está la médula, aquí está la clave de todo esto. ¿Sí? A mí me llama la atención cómo Pablo sutilmente se presenta, lo saluda, pero al mismo tiempo le va metiendo el evangelio bien bonito a los Gálatas. Vayamos a Gálatas 1:4. Vamos a leer. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El cual se dio a sí mismo. ¿A quién se sigue refiriendo Pablo? Pablo se sigue refiriendo a Jesucristo. Pablo sigue hablando de Jesús. Se refiere al que lo había llamado, al que le dio el apostolado, al mismo que lo había llamado, al mismo que lo había presentado como siervo de Dios. La misma fuente de gracia y paz de todo creyente. El mismo Dios hecho carne. Pablo se sigue refiriendo a Cristo. Y si se refiere a Cristo, se sigue refiriendo a Dios. Porque Pablo no deja de escribir Cristo y al lado pone al Padre. Démonos cuenta. Para Pablo el mensaje de la cruz era clarito. El cual se dio a sí mismo. Qué tremenda
palabra, qué tremendo verso ahí. Profundo es ese verso ahí en el verso número 4. El cual se dio a sí mismo. Y todos sabemos nosotros que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Sí o no? Nosotros siendo pecadores, Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Ya hemos alabado y sabemos lo que alabamos, ¿no? Al cantar hay libertad, sabemos que por Cristo somos libres. ¿Sí o no? Pero yo me pregunto, y viajando a ese tiempo, yo me preguntaba cuando estaba desarrollando el mensaje, me preguntaba, ¿habrán recibido los Gálatas el mensaje de la cruz? Yo me preguntaba, ¿cómo van a responder estos hermanos si no han recibido el mensaje de la cruz? Y me preguntaba yo, ¿habrán recibido el mensaje de la cruz los Gálatas de parte de Pablo? Y la Biblia sí me enseña. Pablo sí les predicó a los Gálatas el mensaje de la cruz. En Hechos 13, del 16 al 25, Pablo presenta a Cristo desde cuando fue elegido Israel por Dios, pasando por el Éxodo, pasando por el desierto, pasando por la tierra prometida, pasando por los jueces, pasando por los profetas, por los reyes, por Juan el Bautista, y finalmente Pablo le presenta a Cristo. Vayamos a Hechos 13, 26. Hechos 13, 26. Pablo a los Gálatas le presenta a Cristo. Vayamos a ver. Hechos 13, 26. Varones hermanos, le dice, hijos del linaje de Abraham, y los que entre nosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Verso 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Verso 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. El mensaje de la cruz. Los Gálatas habían recibido, igual que nosotros, igual que ustedes, hermanos, el mensaje de la cruz. Querido hermano, permítanme preguntar, ¿se dio o no se dio a sí mismo Cristo? Con la predicación de Pablo a los Gálatas en Hechos 13. Sí se dio a sí mismo. Vayamos al verso 31 de Hechos 13, 31 y 32. Y él se apareció durante muchos días los que habían subido juntamente con él de Galacia a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Cristo se dio a sí mismo. Estamos recordando Hechos 13, cómo Gálatas los evangeliza. Y presento otra pregunta. ¿Por qué y para qué, mi hermano, Cristo se dio a sí mismo en ese momento? Gálatas 1:4 nos dice, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Hechos 13 también nos responde, versos 36, 37, 38 y 39. Porque la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, Cristo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Cristo siempre se ha anunciado y se seguirá anunciando perdón de pecados. Siempre, hermanos. Siempre. Por medio de Cristo se va a anunciar siempre. El hombre pecador debe considerar aquello. Solo Cristo va a perdonar pecado. En el verso 39 nos dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él
es justificado todo aquel que cree. Qué predicación hermosa, hermanos, de Pablo en Hechos 13. Yo los invito a leerlo. Qué predicación tan hermosa. Cristo verdaderamente se entregó a sí mismo para perdón de nuestros pecados, para librarnos del siglo, para librarnos del mal tiempo, del sistema de Satanás, justificando al que cree, justificando solo por fe. ¿Y cuál fue el método usado por Pablo en Hechos 13? ¿Cuál fue el método, hermano? La locura de la predicación. La locura de la predicación. Es el método que tenemos que tener claramente identificado. No hay otra cosa. No puede ser reemplazado por nadie, por nada. Como cristianos tenemos que tener muy claro, la locura de la predicación es el método por el cual el pecador va a ser salvo. Desde la época de los Gálatas hasta nuestros días. La locura de la predicación. Y esto me lleva a recordar lo que hemos aprendido domingo a domingo. ¿Cuántos domingos aprendimos, Luis? 4 domingos, ¿no? Lo que hemos aprendido. Como dice el pastor, esto me huele a salvación. Debemos tener en claro, hermanos, con el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, esto ya tenemos que tenerlo clarito en la mente y en el corazón. Que Jesucristo, como enseñó hermano Luis, Jesucristo es nuestro sustituto. Él nos redime, nos reconcilia con Dios y apacigua la ira de Dios. El mensaje, hermano, es el mismo. Es el mismo, hermano. El mensaje es el mismo. Y esto nos lleva a meditar mucho. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? ¿Cuál era la preocupación de Pablo al escribir Gálatas? Pablo estaba preocupado de que el evangelio sea de alguna manera cambiado en algo. Sea de alguna manera rechazado por otra cosa novedosa. Ese debe ser también nuestra visión. Esa debe ser nuestra visión. Es nuestra vida. Es nuestra vida. Es nuestra vida. Ya vamos a ver cómo lo aplicamos. Entonces, este verso número 4 concluye. Nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esto concluye conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Creemos firmemente, hermanos, que la voluntad de Dios sigue siendo la misma. ¿Sí o no? La voluntad de Dios sigue siendo la misma. Pablo transmite a los Gálatas que esa es la voluntad, de que ustedes permanezcan, sigan en el Evangelio de Jesucristo. Que ustedes permanezcan en el mensaje de la cruz. Y ahora en nuestros días sabemos que Dios no cambia, la voluntad de Dios sigue siendo la misma. El mensaje de salvación es el mismo. Yo los invito a estar firmes. Yo los invito a estar firmes. El liderazgo lo invita a estar firmes. Estar firmes. Si ustedes cristianos debemos estar firmes. No podemos caer tan rápidamente en unas enseñanzas que nos aleje del mensaje original de Dios. ¿No hemos dado cuenta? La palabra habla por sí misma. No nos hemos ido a otro lado de la escritura. Gálatas en 5 versos nos ha hablado. Hemos ido a Hechos. ¿Qué pasó con los Gálatas? ¿Qué le predica Pablo? ¿Qué le inquieta Pablo? ¿Y qué debe hacer la iglesia? Amén. Entonces vayamos a Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Vayamos a Gálatas 5.1.
Vamos a ver el deseo de Pablo a la iglesia de Gálatas, ¿no? Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Es aplicable o no es aplicable este verso? Este verso es aplicable a los Gálatas y es aplicable a la iglesia cristiana en los días actuales. Nosotros como cristianos estamos conscientes y debemos estar conscientes de estar firmes. Como cantamos en antes, hay libertad. El cristiano es libre en Cristo Jesús. Sabiendo identificar el libertinaje con la libertad en Cristo Jesús. Tenemos que saber eso, que en Cristo somos libres. Él nos hizo libres. Así como Pablo seguía a los cristianos, Cristo lo hizo libre porque Él quiso hacerlo. Y ustedes estando aquí son libres. Y los que no son cristianos, los invito a escuchar el mensaje de salvación y que en algún momento el Señor haga la obra en su vida y también sean libres y se gocen con nosotros. Entonces, hermanos, hemos observado cómo Pablo utiliza estos pasajes, el verso del 1 al 5 de Gálatas 1, del 1 al 5, para sutilmente recordarle y exhortarle a los cristianos quién era él, de dónde venía, quién lo había enviado, a quién representaba. La respuesta sencilla para nosotros es: él era un hombre de Jesucristo, aquel que había muerto por cada uno de ellos, y aquel que había resucitado al tercer día, y aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristianos, les ruego por favor, que no se cambie el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es claro. El mensaje del evangélico es claro. El mensaje que tenemos que presentar debe ser claro. Cristo, por Él somos libres. Hay que predicar más a Cristo. Hay que predicar más a Cristo, que el mensaje de salvación no se cambie. Tengamos muy clarito eso. Entonces, concluyendo, en el verso número 5, después de toda esta exhortación, de todo este llamado de atención sutil de Pablo a los Gálatas, Pablo no tiene otra cosa como un buen siervo de Dios que darle la gloria a Dios. En el verso número 5 nos dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Fue para Dios cuando Pablo escribió a los Gálatas. Sigue siendo para Dios hoy, porque esta carta tiene que ser expuesta en la iglesia. Esta carta tiene que ser expuesta en la iglesia. Y a través de esta carta nosotros vamos a madurar. Nosotros vamos a aprender mucho. Tenemos que llegar a un nivel de amar la cruz, de amar el sacrificio de Jesús. Tenemos que llegar a un nivel de decirle: Señor Jesucristo, gracias. Gracias. Y Gálatas nos va a ayudar mucho. Gálatas nos va a ayudar mucho. Si alguno está pensando ganarse el favor de Dios a través de lo que hacemos, Gálatas nos va a decir: no. Eso se trata solamente de Dios, no se trata de usted. Amén. Como preguntas de aplicación. Este pasaje tiene que llevarnos a reflexionar. Este pasaje es muy corto. Parece que no tiene nada, pero ha tenido dos verdades bien profundas. Dos verdades bien profundas. Cómo el siervo de Dios defiende su ministerio. Cómo el siervo de Dios sabe a quién está de alguna manera sirviendo. Y cómo el siervo de Dios aprovecha hasta la salutación en una carta para seguir presentando a Jesucristo. Entonces, este pasaje tiene que llevarnos a reflexionar. Yo voy a aplicar 4 preguntas que cada uno de nosotros se tiene que responder en su corazón. ¿Sí? Tenemos que reflexionar y preguntarnos, en realidad, ¿tenemos claro el mensaje de salvación?
tenemos nosotros a este nivel de nuestra vida cristiana? Tenemos claro el mensaje de salvación. Tenemos claro. ¿Qué estamos haciendo para tenerlo claro? ¿Qué estamos haciendo nosotros para conocer a Cristo? ¿Quién es Cristo para nosotros? Honestamente, hermanos, debemos aceptar que en algún momento nos hemos estado desviando de nuestra fe puesta en Jesús. De alguna manera nos hemos estado desviando. No por falsos maestros, sino por el sistema del mundo. Pregunta número 3. ¿De qué manera nosotros estamos agradeciendo al liderazgo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado que un liderazgo. ¿De qué manera estamos agradeciendo a un liderazgo? Sin lugar a dudas, nosotros conociendo que el liderazgo es el encargado de capacitar a las ovejas. Y ustedes pueden medir, hermanos, si el liderazgo está haciendo lo que el Señor les pide hacer. Pablo se preocupó por las ovejas en Galacia. Y ustedes deben medir a su liderazgo. Ellos se están preocupando por su edificación, por su capacitación. ¿Cuánto del carácter de Pablo tienen sus líderes? El carácter de Pablo, usted lo ve en sus líderes. Es una respuesta profunda, en un tiempo de ordenación. Esto es motivo de pedirle y agradecerle a Dios. Ahora me explico por qué toda iglesia temerosa tiene en su discipulado la médula de edificación de sus creyentes, de sus integrantes. Esa es una manera de preocuparnos, hermanos. Y no nos queda más que agradecerle a nuestro Padre, a nuestro papá de papá, por lo que hemos escuchado. Yo los animo a seguir permaneciendo en la fe. Como dijo Carlitos, si somos genuinamente discípulos de Cristo, tenemos que permanecer en su palabra. Permanezcamos en su palabra. Amén. Que Dios la bendiga. Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el mensaje, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque